Nosotros tenemos que hablar de la realidad latinoamericana y los que trabajan en prehospitalario, yo sé que van a saber de lo que yo voy a hablar. Por ejemplo, les hablo de realidades que yo conozco porque es en sitios donde yo he elaborado y he estado y me ha tocado evacuar pacientes. Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos zonas geográficas donde hacer una evacuación aeromédica puede llevar horas e inclusive días. O sea, hay situaciones donde ni el piloto más osado del mundo, ni siquiera el piloto de la Brigada A, se atreve a meterse allí. Y a veces tenemos un herido muy grave que tienes que esperar 12, 14, 18 horas, un día, inclusive hasta 3 días hasta que se pueda abrir una ventana de evacuación. Y ahí es donde viene la grandísima pregunta, ¿qué hago? Porque yo llegué allí con una mochila, de pronto me insertaron con una mochila o llegué con una ambulancia básica, pero mi paciente necesita salir de allí por vía terrestre, por vía aérea, por vía fluvial, y se presenta esta situación. Antes yo quisiera empezar la conferencia al revés, quisiera mostrarles lo que ha sido parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que de pronto les voy a mostrar cosas ahorita que más de uno va a decir, que bien, eso funciona para los gringos, eso funciona para los europeos, no vamos a sacarnos ese chip. Estas son cosas y estas son imágenes que les voy a mostrar de cosas que estamos haciendo aquí en Latinoamérica, lo estamos haciendo en Europa, lo hemos hecho en Estados Unidos, lo hemos hecho en algunos países de África, para demostrar de que sí es posible hacer muy buena medicina con escasos recursos. Porque ahí donde viene a pensar fuera de la caja, ¿cómo lidio con una situación para la cual yo no planifiqué? ¿Cómo lidio cuando a mí me dijeron, mira, vas por el paciente, lo estabilizas y en 2 horas te sacamos y ahora te dicen, no, mañana? ¿Qué hago en las siguientes 22 horas? Y es pensar más allá de la caja, entender que no siempre voy a tener los recursos y me toca conseguirlos en el sitio, fabricarlos o generarlos. Por ejemplo, aquí ven algunas imágenes, ahorita vamos a hablar de eso, de alumnos míos en Paraguay a las 11 de la noche en un campo despejado buscando materiales para preparar, por ejemplo, solución de Dakin para lavar una herida que está contaminada en un sitio donde de pronto no tengamos acceso a antibióticos o terapias mayores para poder combatir heridas de este tipo de complejidades. Y no solamente eso, sino también entender cómo documentar, cómo hacer tendencias, cómo empezar a generar un plan en medio del caos que me empiece a generar algo de orden y calma. Y no solamente va dirigido a las situaciones de estrés que se pueden presentar en todo esto, sino también en las situaciones en las cuales ya empiezo a tomar decisiones avanzadas, como por ejemplo hacer una transfusión sanguínea en el campo, cómo en el medio de la nada yo puedo hacer pruebas de tipiaje, cómo puedo hacer pruebas de enfermedades, cómo puedo hacer una transfusión así esté donde esté. Y es parte de lo que venimos enseñando durante estos años. Por ejemplo, ven aquí algunas imágenes. Todas estas imágenes no son de nosotros. O sea, esto no es de los profesores. Todas estas imágenes que están viendo son de alumnos. Por ejemplo, aquí ven un test de Eldon generado por nuestros alumnos, que es el test que se hace en campo para determinar tipiaje sanguíneo. Aquí vemos lo que venimos pregonando, por ejemplo, la ecografía en el punto de lesión, el POCUS, pero si lo enfocamos en el protocolo prehospitalario, recuérdense que prehospitalario no se llama POCUS, sino se llama PUS, P-H-U-S, que habla de Pre-Hospital Ultrasound. Y es cómo tomar decisiones críticas con un equipo de ultrasonido que te puede caber en la mochila y como lo están viendo allí en la pantalla, con un teléfono celular, con una tablet, con cual dispositivo, empezar a tomar decisiones no solamente diagnósticas, sino también terapéuticas. Y tratamos de replicar eso. Fíjense, por ejemplo, en la foto que ven en la parte derecha de la pantalla, transfusiones sanguíneas, esto que ven aquí colgado, esto es un galpón, o como le dicen en España, una nave, y esto es sangre real, esto no es sangre simulada. Entonces, fíjense que son protocolos que son perfectamente viables, no son locuras como mucha gente que desconoce estos protocolos. Dice, esto está muy respaldado con medicina basada en evidencia, que si lo desean, con muchísimo gusto, por medio del consejo, les estaré mandando los documentos y el que lo desee se les podrá enviar para que se documenten. Y un consejo, muchachos, antes de decir que algo es imposible, documentese. Documéntese antes de decir que hacer una transfusión sanguínea en campo es una locura. Documéntese antes de decir que hacer ultrasonido en el campo es una locura, porque se van a dar cuenta que sí es posible. Lo que muchas veces desconocemos es la medicina detrás de ella, es la ciencia detrás de ella, es la evidencia detrás de ella y esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, venimos cultivando todo este trabajo como en el proyecto Lazarus, que es el proyecto que hemos impulsado para enseñarle precisamente a grupos de riesgo
Y sáquense la palabra táctica de la cabeza, porque uno siempre que pone la palabra táctica, la gente empieza a meterse un montón de películas en la cabeza. Esto está diseñado para personal de riesgo, desde rescate, grupos SAR, grupos USAR, grupos CISAR, militares, policías, bomberos. O sea, esto es un protocolo que le da herramientas a esas personas, y por lo menos nosotros en Latinoamérica, donde no tenemos estacionados 24 Black Hawk, donde no tenemos un montón de plataformas aeroevacuadoras, donde muchas veces las ambulancias son del año 1800, son protocolos que perfectamente son aplicables. O sea, usted no necesita estar en Ucrania para aplicar este tipo de protocolos. Es algo que nuestra geografía, es algo que nuestra realidad nos permite hacer. Y fíjense, aquí ven algunos ejemplos. Esta es una transfusión sanguínea que hicimos para grupos de operaciones especiales en México. Y como les repito, esto que están viendo en sus pantallas no es sangre simulada, esto es sangre real de uno de los estudiantes, precisamente aplicando el protocolo de cómo llevar a cabo todo esto. Entonces quería mostrarles un poquito de lo que ha sido este trabajo que venimos haciendo, porque yo estoy 100% seguro que cuando empecemos a hablar del protocolo, lo primero que va a salir es una locura, es imposible, pero fíjense que no. Y quiero cerrar esta pequeña introducción de lo que es este protocolo y cómo lo hemos venido aplicando con un video que a mí particularmente me encanta, porque se dio en una situación bastante inconvencional, ¿no? Poco convencional. Esto lo hicimos en una oficina de un coronel de un ejército latinoamericano, donde veníamos hablando de cómo es posible hacer este tipo de protocolos, y lo primero que nos dijo fue, es imposible. Entonces le dijimos, bueno, si usted nos permite, nos trae un voluntario con lo que yo tengo en la mochila, lo podemos hacer en 45 minutos. Y aquí ven el resultado, y se van a dar cuenta si ven el video que les voy a reproducir a continuación, van a ver que estamos haciendo una transfusión sanguínea en la oficina del coronel. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Entonces, siempre me gusta empezar al revés para que rompamos esa barrera de es imposible o es una locura. Entonces, ya entrando con esa introducción, vamos a empezar a hablar de esto que es el presente de la medicina operacional en entornos no convencionales, que para nosotros los latinoamericanos es el pan de todos los días. Esto no son realidades como las tienen muchas veces los recursos europeos o norteamericanos. Nosotros aquí tenemos que hacer literalmente esta medicina todos los días sin estar en Ucrania o si están en Gaza.